Bueno, hablábamos hace, ¿qué? Yo creo que no llega a 48 horas cuando estábamos aquí, menos de 48 horas. Estábamos aquí en Shemini Atzeret hablando de que se supone que debemos madurar. Ahora que iniciamos de nuevo nuestro estudio, debemos madurar, ¿no? Y una de las cosas en las que debemos madurar es precisamente en la comprensión de la Torah, ¿ya? En el estudio de la Torah. Y comenzamos con Bereshit, y Bereshit nos cuenta toda la historia de la creación al principio, ¿ya? Los primeros 6 días, después viene el Shabbat, se nos cuenta la creación del ser humano y las primeras 10 generaciones de los seres humanos, ¿ya? En estos primeros versículos, en el primer día nada más, hay tanta profundidad que usted no se imagina. Es tanta la profundidad. Esto va mucho más allá de la historia para los niños de que Elohim creó el universo y Adán y Eva y comieron una manzana que no era una manzana. No, eso mucho más que esto, es mucho. En el primer día nada más hay tanta profundidad que nunca la vamos a poder abarcar toda. Para que usted sepa, lo que sabemos hoy, así como dijo Rav Shaul, hoy vemos por espejo, borrosamente. ¿Sabe? Lo más que podemos conocer, lo más profundo que podemos ir, dice Rav Shaul, es borroso comparado con lo que Mashiach nos va a enseñar. ¿Sabe? Prepárese para, como dice el rabino, quedar así de boca abierta cuando Mashiach empiece a explicarnos nada más el primer día de la creación. A eso, yo no me imagino esa yeshiva ahí. Eso va a ser tremendo, sentarse ahí con Mashiach a descubrir las profundidades. Pero bueno, Baruch Hashem, podemos hoy en día pues tener acceso y entender bastantes cosas. Entonces, lo primero, hablando de madurar, ¿no? De tener un conocimiento un poquito mejor, un poquito más profundo de lo que sabemos de Parashá Bereshit, de este principio. Hay una frase que se repite, y cuando una frase se repite en la Escritura, nos está diciendo, presta atención, ¿ya? Hay muchas frases que se repiten en la Torah. Por ejemplo, Vayedaber Adonai el Moshe Lemor, ¿no? Eso se repite mucho, ¿ya? Y habló Hashem a Moshe diciendo, se repite mucho. Eso es una frase importante, tienes que estudiarla. Cada vez que te encuentras algo así, algo que se repite mucho, presta atención. ¿Cuántos me entienden eso? Amén. Entonces hay una frase que se repite mucho aquí al principio. ¿Cuál es? Wow. La primera la vemos en el versículo 3. Dijo Elohim que haya luz y hubo luz. Elohim vio, versículo 4, perdón, que la luz era buena. Era buena. ¿Ya? Eso se repite. Y vio Elohim que era bueno. O sea, él crea algo y dice, y vio Elohim que era bueno. Y sigue, y era bueno. Y acaeció la tarde, hizo la mañana, tal día. Y crea los árboles y los vegetales y la vegetación. Es bueno. ¿Ya? Las constelaciones, es bueno. Los peces del mar, los animales terrestres, es bueno. Ah, qué bueno, todo es bueno. Crea al hombre y dice, es bueno. Y de repente, pasa algo raro. Porque después de decirnos que todo lo que él había creado era bueno, y cuando dice bueno es que era perfecto, o sea, era un mundo perfecto. Todo estaba perfecto. Imagínense, no sé, no nos podemos imaginar, todo perfecto. No había ningún problema. Él mismo lo está diciendo, es bueno, perfecto. Nos creó a los seres humanos un mundo perfecto. ¿Para qué? Para que disfrutásemos de ese mundo. ¿Ya? Y también lo cuidásemos. Esa era la función del ser humano. O sea, cuida esto, disfrútalo, pero cuídalo. De repente, Elohim ve que hay un error. Y ve que hay algo que no es bueno.
¿No se dio cuenta usted? ¿No se dio cuenta que después de decir, esto es bueno, ay, qué bueno, y qué bueno, de repente dice, hay algo aquí que me acabo de dar cuenta que no es bueno. No es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Acaso él no, no sabe? Está escrito, capítulo 2, o sea, él mismo está diciendo, todo es bueno, todo es bueno. Creó al hombre así como lo creó, que hoy vamos a ver un poquito mejor cómo el primer hombre fue creado. Y de repente se da cuenta de que no es bueno. Al principio todo es muy bueno, perfecto, y de repente no es bueno que el hombre esté solo. Entonces le voy a hacer una compañía allí, porque no es bueno que esté solo. Wow, si no es bueno, capítulo 2, verso 18, para los que quieren tener la referencia, ¿no? No es bueno que el hombre esté solo, le haré un complemento adecuado. Me gusta esa traducción, le haré un complemento adecuado. Aquí dice, le haré una ayudante frente a él. Tradujeron aquí en el Humash, también me gusta eso, ¿no? Un complemento, o sea, la mujer es el complemento del hombre, es una ayudante frente a él. Vamos a ver qué es eso. Las mujeres todavía no empiezan así a reírse así, ya las veo muy sonrientes. Espérese. Vamos a ver esto qué cosa es. Pero sí, vemos que hay un cambio, ¿no? De todo muy bueno a algo que no es bueno. Entonces podemos hacernos preguntas aquí. La primera pregunta es, ¿cómo es posible que un mundo perfecto de repente tenga algo mal? Algo que no es bueno. Algo que es un error. ¿Ya? O sea, ¿qué pasó? ¿Se equivocó Dios? ¿Qué es lo que hay aquí? Además, otra pregunta sería, ¿cómo detectó Dios, Elohim, de que hay un problema? De que algo no es bueno. ¿Cómo él se dio cuenta? ¿Será que se quejó Adán? ¿Será que Adán llegó y dijo, mira que ando solo aquí? Puro animales nada más. Estoy solo. Sí, qué lindo todo, qué bueno, pero sabe, yo estoy aquí. ¿Será que se quejó, no? Bueno, el texto no nos dice. Pero usted sabe cómo es, ya usted tiene tiempo aquí en Shema Israel y usted sabe que no todo está en el texto. El texto es ya hay que tener. Le interesó a la hermana Lea ahí. Es una pregunta que podemos hacer, ¿no? ¿Será que Adán empezó a pedir una compañía aquí? Pues estoy solo aquí. ¿Ya? Ahora, la pista primera que podemos ver, si somos detallistas, es que vemos que Adán no habla. El que habla es Hashem. Habla y crea. Y después que creó todo y que lo creó a él mismo, le dice lo que tienes que hacer. Pero no vemos a Adán hablando todavía. Adán no habla. ¿Ok? Entonces Adán es creado en el día sexto, vamos a buscarlo. A ver, día sexto, aquí está. Y dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Vamos a llegar ahí, porque hay que entender eso qué significa, ¿ok? Porque producto a la mala interpretación de esto es que se haya caído en idolatría, ¿ok? Pero bueno, ellos dominarán a los peces y a las aves del cielo y a los animales. Pero un momento, ¿cómo que ellos? No, pero si solo había uno. ¿Ok? Había uno, pero dice ellos en plural.
Bueno, podemos interpretar, bueno, a partir de este van a venir otros, entonces la raza humana, ellos serán los que dominen, ¿no? La creación superior. No está mal esa interpretación, pero aquí hay algo más. No es la única esa, ¿no? La Torá tiene 70 caras, ok. Pero ya estamos viendo la pista, ¿no? O sea, ellos en plural y solamente está Adán. What? Entonces creó Elohim al hombre a su imagen, a la imagen de Elohim los creó, ¿ve? No dice lo creó, dice los creó. Macho y hembra los creó. Espérate. Me está hablando en plural. Me está diciendo que los creó macho y hembra, pero todavía no ha llegado el capítulo 2 donde dice que lo puso a dormir y sacó a Eva de Adán. Hay algo aquí que necesito entender. ¿Ya? Esto es lo que yo llamo tener madurez. Pasar ya del cuento de los niños chiquitos de que Adán y Eva y la manzanita. ¿Ok? Bueno. Estaban los dos juntos en un solo cuerpo. No hay otra manera de decirlo. ¿Ok? Al principio era así. Ese es el Adán primero, el original. ¿Ya? Es llamado en la literatura judía como Adán Kadmón o Adán el primordial, el primero. ¿Ya? O sea, los dos sexos estaban juntos. ¿Ok? Para que se entienda. ¿Ya? Ese es el primer Adán. Y entonces Hashem dice, no es bueno que esté solo. Tengo que hacerle una ayudante que esté frente a él y lo acompañe. O sea, los tengo que separar. ¿Por qué? ¿No? Es la pregunta. Él está diciendo, me estoy dando cuenta que no es bueno, tengo que separarlos. La pista es que él no habla. Adán todavía no ha hablado. Hashem habla. Y habla y habla Hashem y le dice, mira lo que tienes que hacer, tienes que... Pero Adán todavía no ha hablado. ¿Cuándo es que Adán habla? Por primera vez podemos tener la idea de que Adán está hablando cuando dice que Adán le puso nombre a cada uno de los animales. No vemos en el texto a Adán hablando. No vemos en el texto que dice, Adán le dijo, tú te vas a llamar perro, tú te vas a llamar gato, tú te vas a llamar caballo. No, pero dice que lo hizo. Entonces, ¿Adán hablaba o no hablaba? Sí. Y he aquí el clic de la cuestión. ¿Cuál es aquello superior que Hashem, el Creador, nos dio a los seres humanos por encima de todo lo demás en la creación? ¿Cuál es el verdadero poder que tenemos nosotros que no tiene nada en la creación? Que nos hizo superiores a cualquier cosa de la que Él creó. La capacidad de hablar, de pronunciar palabras, de expresar nuestros sentimientos, pensamientos, sueños, decisiones con palabras. Es súper poderoso eso que nos dio Hashem. Por eso los ángeles dijeron, ¿qué es esto que tú has hecho? Este ser especial. Porque fíjese, ni los animales más grandes, fuertes y majestuosos y poderosos de la tierra, ni los animales, ni los peces más poderosos y majestuosos de las profundidades marinas, ni las más majestuosas de las constelaciones del universo puede hablar. Y aquí estamos nosotros hablando. ¿Quién era el único que hablaba? Elohim. O sea, que nos dio la capacidad que Él tiene a nosotros de hablar. Por supuesto,
limitada porque nosotros no podemos crear cosas hablando. Solo Él. Hay una gran diferencia. Cuando nosotros necesitamos crear algo, nosotros tenemos una idea, ¿no? Ay, tengo la idea de hacer, por ejemplo, tal negocio, ¿ya? Wow, tengo la idea. Y esa idea la empiezas a plasmar con palabras. Pero tú necesitas a veces compañeros, ¿no? Y ¿cuánta gente no se tiene que reunir? ¿Y cuántas reuniones y cuántas conversaciones no se tienen que hacer? ¿Y cuántas millones de palabras no tenemos que pronunciar entre un montón de gente para llegar a fundar una empresa, un negocio que sea exitoso y que, wow, si usted investiga cómo iniciaron las compañías exitosas y poderosas que ha creado el hombre, los inventos, las cosas, ¿cuánta gente empezó con la idea de alguien? Pero después se tuvo que unir un montón de gente y la gente hablando y hablando y hablando y tuvieron que hacer cosas y herramientas y venga, vamos a hacer. Hashem no necesitaba eso. Hashem decía que se haga y se hacía. ¡Pum! De la nada salía. Esa es la diferencia entre nosotros. Pero es, sin duda alguna, un poder que nos dio Hashem de hablar. ¿Cuánto daría ese perrito y ese gatico por poder hablar? Esa ave. ¿Cuánto darían las estrellas, los árboles por poder hablar? No pueden. ¿Por qué nos dio ese poder Hashem? Ahora se está dando cuenta lo importante de las palabras, que a veces no somos conscientes y vamos hablando ahí cualquier cosa. La palabra tiene poder porque viene de Elohim, el Creador. Bueno, entonces Adán no habla. Ya tenemos dos cosas. No era bueno, había que separarlos, ¿ya? Porque él estaba solo, así como estaba al principio, él estaba solo, ¿ya? Y Adán todavía no habla hasta que no vemos en el capítulo 2 que él le está poniendo los nombres a los animales. Pero realmente Adán hablando como tal, tenemos que ir más adelante para ver cuando él habla. Pero de pronto encontramos a alguien que no nos esperábamos en la historia que hablara también. Usted la conoce. La llaman la serpiente. Es que la serpiente hablaba. Porque la serpiente llega y le dice a Javá, a Eva, come, que eso no tienes problema. Ella está hablando aquí, ¿no? Y ahí entonces vemos que Eva habla también y le dice, no, Elohim nos dijo que podemos comer de cualquier árbol, pero de este no. No, come, que eso no vas a tener ningún problema, vas a poder tener conocimiento. Y entonces ahí viene Eva y habla con Adán y tú ves a Adán hablando cuando Hashem le dice, Adán, ¿dónde estás? Que él se esconde, ¿no? Ahí es cuando vemos a Adán hablando con Hashem. Es la primera vez que vemos a Adán hablando. Cuando Hashem lo llama, ¿qué hiciste? No, es que comí, la mujer me dijo que comiera y yo comí y entonces me avergoncé y ahora tengo miedo y estoy aquí escondido. Ahora yo pregunto, ¿acaso esta es la única primera vez que Adán habla? ¿No había hablado antes? ¿Usted cree que él y su esposa no habían hablado antes? Claro, claro que se comunicaban y hablaban. ¿Ya? Rabino Joel, ¿cuál es el problema suyo con el hablar y el hablar? Ten paciencia. Vemos que lo primero que está pensando Hashem de que no es bueno es que Adán no puede comunicarse. Adán tiene el poder grandísimo de comunicarse, de hablar, pero no tiene nadie con quien hablar. Él no puede hablar con los animales. Entonces dice Hashem, los voy a separar, lo duerme y lo saca. ¿De dónde lo saca? Ay, por favor. Eso para los niños chiquitos. No fue una costilla. En hebreo es como decir el costado o el lado. Ese lado. Side en inglés. ¿Ya? Es cierto de que, y corrígeme Karen si no estoy equivocado, también se puede traducir como costilla. Lo traducen en algunas, ¿no? Como costilla. Pero los intérpretes dicen, no es la costilla como ustedes creen, es el lado, porque estaban, ¿ya? Bueno.
Sí, hueso de mis huesos, carne de mi carne, sangre de mi sangre, ¿no? Pero esa idea de la, con perdón, de la escuelita dominical, de la costillita, no es eso, ¿ok? Del lado, del costado, ¿ok? ¿Para qué lo hace Hashem? Para que Adán hable y se comunique. Por lo tanto, esto le va a gustar a las mujeres. La mujer fue creada para ayudar a Adán a comunicarse. Hashem dice, yo tengo que crearle a alguien, a este, para que lo enseñe, lo ayude a hablar y a comunicarse, porque lo que yo quiero realmente es que él hable conmigo, dice Hashem. O sea que Hashem no estaba preocupado porque Adán estaba solo. Lo que realmente le preocupaba a Hashem era que Adán hablase con él, con Hashem. Les he dado el poder del habla, la capacidad de hablar, para que se comuniquen no solamente entre ustedes, sobre todo para que se comuniquen conmigo y yo con ustedes. Podemos hablar. Por eso ustedes pueden hablar como yo hablo. Comuníquense conmigo, hablen conmigo. Hemos sido creados para hablar con Hashem. ¿Y cómo se llama eso de hablar con Hashem? ¿Cómo se llama eso? Tefilá. Y hoy en día hacemos cualquier cosa más que tefilá. Tefilá es lo menos que hacemos. Estoy hablando en general. A lo mejor alguien aquí que en 24 horas hace más tefilá que lo que habla, ¿no? Pero la idea es hablar más con Dios. Y para eso Hashem dijo, necesita a la mujer para que lo enseñe a hablar a este. Por eso el matrimonio es tan importante. Porque ellos estaban juntos en un solo cuerpo y dice Hashem, los voy a separar para que ellos sientan la necesidad de que tienen que ser como uno solo. Por eso dice, se unirá el hombre a la mujer y serán ¿qué cosa? Una sola, como eran al principio. ¿Entienden? Para que experimenten lo que era ser como Adán al principio. Tienen que comunicarse conmigo, dice Hashem. Por eso no le dio a los animales la capacidad de hablar, porque si no Adán se le iba a pasar hablando con los animales. ¿Hasta aquí me siguen? Ok. Entonces ya sabemos cómo era Adán, ya sabemos un poquito mejor cómo era Adán al principio, ya sabemos de dónde sale Eva y ya sabemos que la preocupación de Hashem es que necesitaban comunicarse, sobre todo con Hashem. Y aquí entendemos ya la importancia del matrimonio. La mujer enseña al hombre, el hombre a la mujer a comunicarse con Dios. Por eso una de las primeras cosas que hay que enseñarle a nuestros hijos, ¿qué cosa es? Comunicarse con Hashem. ¿Y cómo los niños aprenden a comunicarse con Hashem? Comunicándose con sus padres. O sea que Adán aprendió a comunicarse con Hashem hablando primero con su esposa. Practicó con ella para entonces saber cómo hablar con Hashem. Por eso cuando perdieron esa cercanía que tenían con Hashem fue un desastre para ellos. Porque se alejó el ser humano de hablar directamente con Hashem, como lo hacían al principio. Por eso, por ejemplo, Moshe es el profeta más grande porque hablaba como cara a cara con Hashem. Probó algo de lo que hacía Adán, podía hablar. Los demás profetas tenían sueños, tenían visiones, pero Moshe hablaba así como estamos hablando nosotros aquí con Hashem. Hashem, no hagas eso, no vayas a destruir tu pueblo, ¿qué va a decir la gente que lo sacaste de Egipto para destruir? Así estaba hablando con Hashem. Y Hashem hablaba con él, ok, Moshe, mira, yo los voy a perdonar, dile que hagan esto y esto. ¿Así? ¿Ok? Muy bien, entonces lo primero que aprendemos, ¿qué cosa es? Usemos nuestras palabras un poquito mejor, porque las palabras tienen poder. La palabra da vida, pero también puede matar. ¿Ok?
Así que usémosla bien. Muy bien, entonces ahora el hombre y la mujer pueden comunicarse con Hashem. Y tienen una herramienta muy poderosa. Tienen la capacidad de crear, pero también de destruir. ¿Ok? O sea, lo bueno y lo contrario a lo bueno. ¿Ok? Tienen la capacidad de inspirar a otra gente a hacer el bien o lo contrario. Usted ve que se levanta una persona muy elocuente que habla a las masas, tiene esa capacidad de convencer a las masas y los puede guiar tanto para lo bueno como para cosas catastróficas, ¿ya? Entonces, Elohim hizo al hombre a su imagen y semejanza. ¿Qué cosa es eso? Eso es otra cosa que tenemos que entender. Porque si no la entendemos, caemos en la idolatría. ¿Ok? ¿Qué cosa es eso? ¿Qué significa que Elohim creó al hombre a su imagen y a su semejanza? El texto clásico del Brit Hadashah, del Nuevo Testamento, que leemos en esta parashá cuando empezamos con Bereshit, ¿cuál es? Juan capítulo 1. ¿Se acuerda? ¿Por qué es Juan capítulo 1? Yohanan capítulo 1. Porque usa la misma palabra, Bereshit. ¿Ya? ¿Qué dice la Torá? En el principio creó Hashem los cielos y la tierra. Bereshit bara Elohim et hashamayim v'et haaretz. ¿Y cómo empieza Juan? Bereshit. En el principio estaba la palabra, o en otras versiones dice el verbo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¡Pum! Ya ven, el Mesías es Dios. Por lo tanto, son tres y idolatría tremenda. Porque no se entiende realmente qué quiere decir la Torá con esto. ¿Ya? Hay muchos lenguajes diferentes en la escritura que uno tiene que saber. Para que usted lo entienda sencillo, usted tiene que saber cuándo la Torá está hablando literalmente y cuándo no. Si tú algo que es metafórico lo interpretas literal, tienes un problema. Y si tú algo literal lo interpretas metafórico, tienes otro problema. ¿Se entiende esto? Entonces, yo tengo que saber si aquí Juan está hablando literalmente o no. Este lenguaje, ¿qué cosa es? ¿Ya? Pues tengo que entender esto de que Hashem hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. ¿Ok? ¿Me siguen hasta aquí? Ok. Usted va a ver que no es tan difícil. Ok. Crear a imagen y semejanza. Hay varios textos en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, que contienen este concepto, hablando de Yeshua, hablando del Mesías, que se han malinterpretado y se han usado para decir Yeshua es Elohim. Y todo parte de esto, de no entender qué cosa es que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Elohim. Colosenses 1:15, por ejemplo, Yeshua es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda la creación. Es uno de los versículos que usan para esa teología, ¿sí o no? Hebreos 1:3, Él es el resplandor de su gloria y la imagen exacta de su naturaleza. Usted va a ver que ahora lo va a entender, Besrat Hashem, bien. Pero esto lo usan para decir, no, wow, ¿ven? Él es Elohim. Pablo, incluso Rav Shaul, usa este mismo concepto. Lo llama el primer Adán y el segundo Adán. ¿Se acuerda? El primer Adán es de la tierra, es terrenal. El segundo Adán es del cielo. Primera de Corintios 15:47. Una imagen del que había de venir, habla él y dice Romanos 5:14. O sea, él es una imagen. Adán, el primero, es una imagen del que había de venir. ¿Ok? Muy bien. Para entender esto, les voy a leer un comentario rabínico de este versículo
y Elohim creó al hombre a su imagen y semejanza. Una explicación de qué tipo de lenguaje es este, cómo se debe interpretar esto. Pero antes de leérselo, le voy a decir ya, este lenguaje pertenece a la interpretación mística de la Torá. ¿Me entienden eso? La Torá tiene diferentes interpretaciones, diferentes formas, diferentes niveles. Uno de ellos es el nivel ese más profundo, secreto, místico, ¿ya? Que no todo el mundo tiene la capacidad de entrar allí. De ahí viene la Kabbalah y toda. Kabbalah, kasher o kosher, ¿no? No eso que anda por ahí por internet, ¿ok? Entonces, estos que han tenido la capacidad de entrar a esos niveles profundos, miren lo que explican, ¿ok? Ellos dicen así: ciertamente está explícitamente claro que arriba no hay cuerpo físico ni ningún poder corporal. ¿Ok? Porque ¿de dónde emana, de dónde sale, cuál es la raíz del problema de esta idolatría? De interpretar que Elohim creó al ser humano a su imagen y semejanza, como que, bueno, si el hombre es así, ¿no? Un cuerpo físico, pues entonces allá arriba tiene que haber un señor mayor, así con una barba larga muy grande, así sentado en un trono, como si fuera literalmente. ¿Se entiende esto? Pero ellos, que son los maestros de esa interpretación profunda, dicen, en las regiones celestes, ¿ya? En los cielos, allá, en los mundos, por encima del mundo nuestro terrenal, no existe cuerpo físico, no existe poder corporal, ¿ya? O sea, ya nos están diciendo, no se imaginen que Hashem es un ser humano con un cuerpo físico. Eso no es lo que significa que creó al hombre a su imagen y semejanza. No está hablando de cuerpo físico. ¿Entienden eso? Por lo tanto, Yohanan, cuando dice que en el principio era el verbo o la palabra, no está hablando de un cuerpo físico. ¿Ok? Seguimos. Ellos siguen explicando. ¿Entendieron eso? ¿Ya? Ellos siguen explicando, dice, la razón de estas imágenes y representaciones no es que sea así, que haya cuerpo físico. Más bien es para facilitar el oído, para que una persona pueda comprender los asuntos superiores, no perceptibles e intelectuales. O sea, es un lenguaje para que nosotros que estamos aquí abajo, que no podemos entender las profundidades de donde habita Hashem, podamos entender. Porque nosotros necesitamos imágenes, ¿ya? Para poder entender las cosas. Necesitamos visualizar cosas, tocar cosas, oler cosas, probar cosas, escucharlas. Si no, yo no. Entonces a mí me tienen que hablar con ese lenguaje. O sea, no me están diciendo de que allá arriba hay un cuerpo físico como el de nosotros y por eso nosotros somos a la imagen de Dios. No, es un lenguaje para facilitarnos la comprensión intelectual de los secretos que hay allá arriba, que no se piense nadie aquí que va a poder entender 100%. Eso es lo que está diciendo Juan capítulo 1. ¿Me siguen? Ellos siguen explicando. ¿Por qué yo les traigo esto? Porque si ellos, que son supuestamente los maestros sabios en esta interpretación profunda, nos están diciendo esto, ellos no creen que allá arriba hay un cuerpo físico. Nos están diciendo esto, en otras palabras, esto es metafórico. Esto es para que puedas entender. Dice así: por lo tanto, se concede permiso para hablar en términos de imágenes, ¿ya? Incluso hay versículos en la propia Torá que hacen esto. Por ejemplo, en la Torá vemos como dice, los ojos del Señor recorren toda la tierra, como si Dios tuviera ojos, ¿no? Pero ¿lo dice o no lo dice?
Segunda de Crónicas 16:9. Los ojos de Hashem recorren toda la tierra. Es un lenguaje porque nosotros necesitamos que nos hablen así. Para entender de que Hashem está siempre vigilante y en control de todo, nos tienen que hablar de ojos. Porque eso es lo que nosotros entendemos, es lo que nosotros vemos. ¿Ya? Los ojos de Adonai están sobre los asuntos, Salmo 34. Génesis 21:17. Y Hashem escuchó, como si Hashem tuviera oído. Pero es un lenguaje, ¿ves? Y habló Hashem, de la boca de Hashem. Es la personificación metafórica del Creador para que nosotros podamos entender. No es que allá arriba haya cuerpos físicos. Sí, exacto. Si la Torá misma habló de esta manera, también nosotros podemos hablar de esta manera, dicen ellos. Ya que es evidente que arriba, en la más alta espiritualidad, solo hay, ellos la llaman luces imperceptibles. Es otro lenguaje para que podamos entender. Es una profundidad, un conocimiento que se nos escapa a nosotros aquí abajo. ¿Ya? Entonces yo necesito hablarte de una manera que tú entiendas. Ojos, boca, y escuchó, y habló, y dijo. Y fíjense, ellos terminan diciendo, esta es una metáfora, ya lo dicen directamente, e ilustración simple para facilitar la comprensión. Ellos que son supuestamente los sabios de la interpretación mística profunda. Tranquilo, esto es una metáfora, no te lo tomes literal porque entonces caes en idolatría. Entonces, ¿qué cosa es que Adán fue creado a la imagen de Dios? Ellos lo explican usando la frase, imagen significa la esencia intrínseca de Hashem. Vamos a explicar porque esto es un lenguaje muy rebuscado. ¿Qué significa esencia intrínseca? ¿Ya? De alguien, de una entidad. ¿Ya? Se refiere a las características y atributos fundamentales que definen a esa entidad en su ser más profundo. Aquello que lo hace ser lo que es y no otra cosa, es lo que permanece constante y que no cambia. Lo voy a explicar. ¿Qué significa la esencia mía? ¿Por qué yo soy Joel? Porque yo tengo rasgos y características propias mías que me diferencian de otro y me hace ser lo que yo soy. Yo soy Joel porque soy así, porque tengo cosas que los demás no tienen. ¿Por qué tú me conoces a mí? Sabes que yo soy Joel. Porque él, yo qué sé, pues mide 6 pies, tiene el pelo negro, porque tiene acento cubano, porque yo qué sé. No sé, eso es mío. Ese es rasgo de mi carácter. Y si vas a mi personalidad y me conoces y sabes cuáles son mis valores y mi ¿cómo se dice en español? Mis principios. Entonces ya tú sabes, eso es lo que no va a cambiar en mí. Tú sabes lo que puede cambiar, lo que sí cambia en nosotros. Lo externo. ¿Ya? Nos vamos poniendo mayores, para no decir viejos. ¿Ya? De pronto ya empezamos a entrar en la edad de los metales. ¿Sabe cuál es la edad de los metales? Los pelos de plata. Los dientes nos ponen ahí, ¿cómo es? Oro, bronce o qué sé yo. ¿No? Externamente cambiamos, pero lo que nunca va a cambiar es lo que tú eres aquí adentro. La esencia tuya, tus valores, las características intrínsecas tuyas. Eso no cambia, porque tú eres así. Eso es lo que significa ser creado a imagen de Elohim. O sea que Elohim puso en el ser humano sus características, sus valores, sus principios, sus rasgos que no cambian. Usted no ve que nosotros venimos de serie, ¿eh? Nosotros venimos de serie cuando venimos de la fábrica, ¿no?
Hay algo por dentro de nosotros que sin tener conocimiento nos dice eso está bien y eso está mal. ¿Es o no? Tú le puedes decir a un niño, tú te vas a dar cuenta que aunque tú no le has enseñado mucho, él todavía es pequeñito, pero él sabe cuando hizo algo malo. Y él sabe cuando papá está alegre o cuando papá está bravo con él. ¿Ya? Eso viene de serie, ¿entiendes? Porque hemos sido a imagen, semejanza de Elohim. Tenemos los rasgos, los valores, la característica. En hebreo se llama midot, atributos, ¿ya? La esencia intrínseca de una persona incluye su identidad, sus valores y su naturaleza inherente. Mientras que los aspectos como su apariencia o sus experiencias pueden variar, su identidad y sus valores se mantienen inmutables. Eso no va a variar, te pongas más viejo, no importa. Tú vas a ser el mismo en esos valores intrínsecos y en tu naturaleza y en tu identidad. Por eso es un pecado tan grande querer cambiarle la identidad al ser humano. Alguien lo tiene que decir, por amor de Dios. Porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Elohim. Y vamos a terminar aquí. Hay mucho más, pero vamos a terminar aquí. Entonces, ¿qué significa que en el principio era el verbo, era la palabra, ¿no? Y el verbo era con Elohim, y el verbo era Elohim? Número 1, ¿esto es un lenguaje literal? Es un lenguaje profundo. El Evangelio de Juan, y sobre todo esta primera parte, está en un nivel de interpretación sod, místico, profundo. Por lo tanto, él usa muchas metáforas. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué era aquello que dice la Escritura que estaba al principio con Elohim en la creación del mundo? En el principio, el Señor fundó la tierra, Proverbios 3:19, con sabiduría. ¿Lo dice o no lo dice? Búsquelo. Proverbios 3:19. En el principio la fundó ¿con qué? Con sabiduría. Proverbios 8:22-23. Fíjense cómo el rey Salomón habla de la sabiduría. Dice, el Señor me poseía al principio, Bereshit, ¿ve? Antes de sus obras de antaño, desde la eternidad fui establecida, desde el principio de la tierra. Parece como si la sabiduría estuviera hablando. ¿Me sigue? Pero yo me pregunto, ¿la sabiduría tiene cuerpo, es un ser humano para que hable? Pero se le da una personificación a la sabiduría para que nosotros podamos entender. Se nos presenta la sabiduría como, usted se puede imaginar una mujer hablando, desde el principio estaba yo allí con Hashem, pero no, es metafórico. ¿Entienden? Dice Proverbios 8:30, yo estaba junto a él como maestra de obras y era su delicia de día en día, regocijándome en su presencia en todo tiempo. Es una metáfora. La sabiduría no habla, no es un ser humano que hable. ¿Ya? Es una metáfora, no es una persona. Es un lenguaje para que podamos entender. ¿Cuántas veces lo he repetido ya? Es una metáfora. Por lo tanto, ¿qué cosa estaba en el principio con Hashem? La sabiduría. ¿Y la sabiduría es aparte de Dios? ¿Es una persona aparte de Dios? No, la sabiduría es Dios mismo. Forma parte de Dios.
Por eso Juan dice, en el principio era tradúcelo, sabiduría. La sabiduría estaba con Dios y la sabiduría era Dios. Porque la sabiduría no es una persona aparte de Dios. La palabra de Él sale de Él mismo, es Él mismo, no es otra persona. ¿Entienden? Nadie se le ocurre pensar que una palabra, por muy sabia que sea, es una persona. Es una metáfora. Esto es un concepto de este tipo de interpretación que si no se sabe y si no se entiende, caes en idolatría. Entonces, ¿cómo podemos traducir Juan 1:1 para entenderlo bien? Desde el principio, o en el principio, era la sabiduría. Y la sabiduría estaba con Elohim. Y la sabiduría era Elohim. En el principio estaba con Elohim. Todas las cosas llegaron a existir por medio de la sabiduría. Y sin la sabiduría, nada de lo que ha llegado a existir, llegó a existir. ¿Entienden ahora? ¿Qué pasó? Que aquella sabiduría, aquella palabra después se hizo carne. Después se hizo carne. Como mismo Él creó un ser humano y puso su imagen, o sea, sus rasgos, sus midot, ¿ya? Dentro de Adán. Así mismo lo hizo en el Mesías Yeshua. Después nació uno que Él escogió para ser el Mesías, en quien puso toda su sabiduría, todo su poder, todos sus valores, toda su ética, todos sus principios. Toda la esencia de Dios está en Él. Eso es lo que significa que la plenitud de la divinidad habitó en Yeshua. Todo el contenido de lo que es la esencia de Elohim, sus rasgos, lo que no cambia. Amén. Resumimos entonces, ¿qué hemos aprendido en nuestro camino de madurez de conocimiento de Torah? Hemos aprendido, número 1, que Adán al principio no era solo un hombre, eran los dos juntitos. Pero que eso Hashem vio que no era bueno y dijo, los voy a separar para que hablen, para que se comuniquen. Porque Hashem lo que quiere es que el hombre se comunique con él. Nos dio el poder de la palabra. Por lo tanto, cuidemos nuestras palabras. No es bueno que el hombre esté solo, por eso hay que casarse. Para que te comuniques, compadre. Tienes que comunicarte. Además, hombres, las mujeres son las que nos ayudan y las que nos enseñan a comunicarnos con Dios. No es bueno que estés solo, porque si no, no vas a saber ni a comunicarte con tu Creador. Sí, lo dice la Torah. Ella es una ayuda frente a Él. Si no fuera por mi esposa, que Hashem la bendiga, yo me hubiese desterrado unas cuantas veces. Sí, porque ya yo había interpretado y decidido ir para allá. Y si ella no está al frente a mí, me dice, venga, vamos a hablar. Vamos a hablar porque me parece que tú no estás viendo esto, esto y esto. Y yo, pues va a ser que tienes razón. ¿Por qué Hashem le dijo a Abraham, mejor le haces caso a lo que dice tu mujer Sara? Y entonces uno dice, wow, va a ser que tiene razón la compañera. Déjame. Y entonces hay uno, como es una persona espiritual, ¿no? Uno ahí dice, bueno, déjame hablar con Hashem, déjame. Ella te ayudó a tú decir, déjame hablar. Ya hablaste con Hashem, ya oraste a ver si es verdad que eso que tú vas a hacer. Porque nosotros somos muy impulsivos, nosotros ya lo sabemos todo. Oh, sí, wow, buenísimo, la idea que se me ocurrió, esa es. Si yo hubiera estado solo, contra el tren, un montón de veces. Entonces ahí uno va bien portadito, Hashem. Gracias por la mujer que me diste. Ella me recordó que tenía que venir primero a hablar contigo.
¿Entiende? Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Hashem. Tenemos dentro los valores de Hashem. ¿Ya? La esencia del Eterno, los principios del Eterno. ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Lo tenemos. Pero eso no nos hace a nosotros ser Dios. ¿Ya? Él es Él, está fuera de tiempo y de espacio. Allá arriba no hay cuerpo físico. ¿Ok? Hashem nos bendiga, nos dé sabiduría, nos guarde y nos ayude a madurar en nuestro estudio y conocimiento de la Torá. Que este sea un año para Shema Israel y para toda la casa de Israel de madurez en la Torá. Amén.